Vida Nueva, ubicada en el 2909 North. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos secos vivir otra vez? Adelante. Muchísimas gracias, Pastor Gregorio, por tu apoyo para hacer este programa vía telefónica, para estar en contacto con toda nuestra amada audiencia de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Aquí transmitiendo desde Chicago, amados míos, disfruten este día que Dios nos ha regalado, días ya de verano, ¿verdad? Agradecidos con Dios por su misericordia, por todo su buen corazón hacia nosotros, siempre recordando que Él, su voluntad hacia nosotros es buena, agradable y perfecta. Siempre todo lo que Él anhela para nosotros, los deseos de su corazón, sus pensamientos hacia nosotros, siempre son de bien y no de mal. Eso nos lo dice la Escritura. Y en esta tarde quiero hablarles de la preeminencia del amor, porque en Primera de Corintios 13, el apóstol Pablo nos habla del amor, ¿verdad? De que el amor es más importante, el amor es principal, el amor es mayor en cuestión de otros factores que pudiéramos decir. Acordémonos que Pablo habla en ese capítulo en particular de cómo si él pudiese, ¿verdad?, hablar en lenguas angelicales, humanas, y no tiene amor, para nada le sirve. Si él dice incluso, ¿verdad?, que sería como un címbalo que simplemente retañe. ¿Y qué quiere decir eso? Que sería un sonido vacío, al final de cuentas era un sonido vacío que no deja ninguna marca, ¿verdad? Simplemente suena y se va. Hay muchas personas que podemos, ¿verdad?, hacer muchas cosas en apariencia muy piadosas, mas sin embargo Pablo dio esa enseñanza, ¿verdad?, diciendo que si tú haces algo para el reino de Dios y lo haces sin amor, él mencionaba, ¿verdad?, que ese acto que tú hagas, esa obra que tú hagas va a ser efímera, lo que quiere decir que no va a producir cambios, no va a producir efecto cual ninguno en las personas, porque siempre tenemos que operar en el reino de Dios, además, puesto que Dios es amor y Dios es el dueño de ese reino que nosotros proclamamos como sus hijos. Entonces, ¿cómo vamos a ser representantes o emisarios de ese reino, verdad, si nos falta el elemento principal, que es el amor? Yo sé que tú quizás has conocido personas, ¿verdad?, al igual que yo, que les fascina. Bueno, a mí también me gusta mucho el conocimiento, me gusta mucho leer, ¿verdad?, las Escrituras, descubrir cosas nuevas en la Escritura a través de la guianza siempre del Espíritu Santo, y eso es importante. Pero, ¿sabes qué? Por ejemplo, Jesucristo, fíjense, y eso lo voy a hilar con esto. ¿A mí de qué me serviría a sabérmelo todo, de pe a pa, ¿verdad?, en la Biblia, conocerme todas las Escrituras, si yo no tengo amor? Si lo único que yo quiero hacer es que la gente me escuche a mí, pero no me interesa escuchar a los demás, no honraría yo a los demás. Entonces, a mí de que a lo mejor a mí me sirve el conocimiento, pero ¿sabes qué? Salomón dijo que el mucho conocimiento es vanidad, y que leer muchos libros, ¿verdad?, el escribir y el leer muchos libros era cansancio, era agotador para la gente. Pero él, ¿verdad?, decía, lo más importante, la esencia de la vida es temer a Dios. Entonces Jesucristo, cuando Jesucristo viene a la tierra, dice la palabra en Juan que antes de que Él viniera, Jesucristo, nunca nadie había visto a Dios. Por lo tanto, cuando Jesús viene, Juan dice en su primer capítulo de su Evangelio que en el principio, ¿verdad?, era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo vino
y se encarnó en María, la madre de Jesús, para habitar entre los hombres. También dice que nada de lo que existe en la creación fue hecho sin Jesucristo. Entonces, Jesucristo es un elemento fundamental, Jesucristo siendo parte de Dios, o sea, parte del ser divino. Ellos estaban juntos en la creación de la tierra, por eso el Señor, ¿verdad?, hablaba en plural, dijo, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando el Señor? Con los animales. No, los animales no tenían la capacidad de crear nada, las plantas no tenían la capacidad de crear absolutamente nada. Entonces, ¿con quién estaba hablando el Señor? Bueno, estaba hablando con su Espíritu poderoso, que estaba con él y con ese verbo que habitaba junto con él, el cual es Jesucristo. Entonces, acuérdate, nuestro Dios es 3 en 1, Padre, Espíritu Santo e Hijo, Jesucristo, los 3 en 1. Entonces, Jesucristo cuando vino a la tierra, caminó en amor, sí llegó a disciplinar a sus discípulos, sobre todo, bueno, a Pedro, ¿verdad? Acordémonos que cuando Pedro, en su corto entendimiento, escuchó, ¿verdad?, que el Señor les dijo que era necesario que él muriese, que él diera su vida, que él sufriera muchísimo, ¿verdad?, por la salvación de los hombres, por la salvación del mundo. Pedro no lo entendió en su modo espiritual, en toda la magnitud del espíritu, sino que él lo entendió en su lógica humana. Y por el amor que él tenía por Cristo, porque sí, en efecto, él lo amaba, pero aún, ¿verdad?, había muchas cosas en la naturaleza de Pedro, su naturaleza humana, que necesitaban ser transformadas, obviamente. Entonces, Pedro, con este corto entendimiento, porque no tenía los ojos puestos en las cosas del reino, en las cosas divinas, sino en esta dimensión, ¿verdad?, esta dimensión de la que estamos nosotros, la dimensión material. La dimensión natural es una dimensión limitada, puesto que las cosas nacen, se desarrollan y mueren. O sea, tú y yo no estamos en esta tierra por una eternidad. Todos hemos nacido, ¿verdad? Estamos sobre esta tierra, pero va a haber un día en que tú y yo nos vamos a morir. Este cuerpo se queda en esta tierra, pero nuestra alma, ¿verdad?, y nuestro espíritu van hacia el Padre. Entonces, los que le hemos conocido al Señor, pues obviamente nuestra alma, ¿verdad?, estará para siempre en la presencia del Señor por la eternidad. Pues entonces Jesucristo, ¿verdad?, cuando, por ejemplo, Pedro se le acercó y pues le dijo que ya no hablara de esa manera, o sea, Pedro, yo no sé dónde sacaría esa idea de que él podía, ¿verdad?, recomendarle al Señor que lo sabía todo, que lo hacía todo porque el Padre se lo indicaba. Bueno, Pedro, les digo, en su ignorancia, en su ingenuidad, y guiado por el amor que él sentía por el Padre y porque tenía su mirada en las cosas de esta tierra, ¿verdad?, pues él fue y le dijo al Señor que pues que nunca, ¿verdad?, le sucediese eso y que por favor ya no hablara de esa manera. Entonces Jesucristo trató en ese momento con él y ¿qué le dijo? Le dijo, hazte de mí, Satanás. Y lo reprendió con gran dureza, amados míos, porque Satanás, fíjate cómo la actitud de Pedro iba, en su corto entendimiento, de verdad que él iba a oponerse a la promesa de un Salvador. Él estaba oponiéndose al plan divino de salvación que había sido instituido, ¿verdad?, había sido establecido desde la creación del mundo. El Señor ya tenía el plan de salvación establecido. Entonces Pedro, nuevamente te digo, me llama la atención que Jesús, ¿verdad?, le dice, hazte de aquí, Satanás, porque a veces esas ideas, amados, esas ideas que nos alejan de los propósitos eternos del Padre, esas ideas que siempre están inclinadas a nuestra preservación, ¿verdad?, como seres humanos, el asegurar nuestra existencia y abandonar los propósitos divinos del Señor en nombre de que yo no quiero sufrir, en nombre de que yo no quiero pagar el precio. Esas ideas, fíjense muy bien, Jesucristo las ató con actividad satánica y por eso le dijo a Pedro, hazte de aquí, Satanás, porque Satanás, cuando él vino a tentar a Jesucristo, la tercera tentación que le aventó a Jesucristo en la cara fue el que él se postrara
y adorase a Satanás, porque Satanás le tenía enfrente de él todos los reinos, todas las naciones, a todos los reinos de la tierra y sus riquezas. Entonces Satanás le dijo, solamente póstrate y adórame, yo te daré todo esto. Él le decía, abandona tus propósitos eternos y yo te daré esto sobre la tierra. Jesucristo, obviamente, conociendo y amando con todo su corazón al Padre, teniendo ese temor, ¿verdad?, de Jehová dentro de él, porque él también era 100% hombre, amados míos. Él se sujetó al Padre y él no abandonó sus propósitos eternos, e incluso él le dijo a Satanás, escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Entonces, Pedro, ¿verdad? Pedro y los discípulos no estuvieron ahí para ver semejante tentación, semejante encuentro, ¿verdad?, que tuvo el Señor Jesucristo, un encontronazo con las fuerzas de Satanás, que venía con todo, amados míos, para robarle el propósito eterno a nuestro amado Jesucristo. Pero bueno, Jesucristo vino, nuevamente retomo este punto, que Jesucristo vino a mostrarnos a un Dios poderoso, pero al mismo tiempo a un Dios lleno de amor y de poder. Entonces, a Jesucristo, acordémonos que venía y estaba rompiendo los yugos culturales, los yugos de tradición, los yugos de religión. Él, a través del amor, era movido, amados míos, dice la palabra, por ejemplo, cuando estaban ahí la multitud que le seguían y que tenía hambre, andaban detrás de él sin un pastor que les guiase, dice la palabra que Jesucristo sintió mucha compasión por esa gente, y de ese movimiento de amor que él obtuvo de parte del Padre, fue que entonces bendijo los panes y le comandó a sus discípulos que le diesen de comer a la gente. Entonces, la multiplicación se dio en manos de los discípulos, no en manos de Cristo. Cristo simplemente bendijo y creyó, la palabra que él estaba declarando al bendecir los alimentos, pero fueron los discípulos los que estaban aprendiendo, los que aún tenían problemas con la incredulidad, los que aún tenían el corazón endurecido. Ellos fueron los que el Señor utilizó para que a sus manos se diera la multiplicación de los panes. Entonces, todo, te vuelvo a repetir, fue movido por amor. Incluso cuando él se enojaba, obviamente, con los fariseos, con los maestros de la ley, porque esta gente, en lugar de ser conmovidos por el amor que Jesucristo manifestaba hacia los hombres, hacia los pecadores, hacia los enfermos, estas personas se empeñaban en encontrar en él la falla, obviamente porque querían matarlo. Estaban celosos de Jesucristo, tenían una envidia tremenda, puesto que muchísima gente estaba ahora siguiendo a Cristo. Eran multitudes. Imagínate, has estado en lugares donde haya 5,000 personas solamente contando a los varones. ¿Has estado en lugares así? Yo he visto, por ejemplo, estadios, ¿verdad?, llenos para los partidos de fútbol, llenos para los partidos, y qué cosa, ¿no? Tanta gente, tantas almas, y tú dices, wow, y yo pienso, ¿verdad?, Jesucristo no le seguía nada más 12, le seguía una multitud entera, amados míos. Entonces, Jesucristo empezó a agarrar muchísima fama. Jesucristo, su nombre se esparció por toda esa región donde él estaba, y obviamente la gente, cuando lo veían, se echaban a sus pies, le jalaban su ropa, o sea, de todo, querían tocarlo, querían que orase por ellos. Entonces era un tumulto de gente que seguía a Jesucristo. Fue tanto así el tumulto de gente que le seguía, que sus parientes, su mamá, sus hermanos, pensaron que Jesucristo estaba fuera de sí, estaba enloquecido, y por eso hay un pasaje en la Escritura donde ellos, su familia, vienen, ¿verdad?, para agarrar a Jesucristo y decirle, ya vete a la casa con nosotros, ¿no?, porque estás loco. Pero, sin embargo, cuando le dicen, hey, Jesús, afuera están tu mamá y tus hermanos, fue que Jesús les dijo, ¿quiénes son mi familia? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y dijo, ustedes son mis hermanos, ustedes son mi madre. Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre es miembro de mi familia, él es nuestro hermano mayor. Pero fíjate, amado, entonces cuando él
le llamaba la atención a los fariseos. Él lo hacía por amor. Quiero decirte, él jamás les dijo, se van a ir ahorita mismo les voy a fulminar con un rayo. Él pudiéndolo haber hecho, pues, lo pudo haber hecho. Él no actuó de esa manera, vaya que lo merecían, ¿verdad? Los fariseos, los maestros de la ley, todos esos que le perseguían más. Sin embargo, Jesucristo siempre optó por el factor amor, siempre, aunque estos merecían que se abriera la tierra, se los tragara y se fueran al infierno completamente, Jesucristo siempre les reconvino con palabras fuertes quizá, porque Él no hizo nada que no escuchara al Padre hacer. Perdón, que no escuchara al Padre decir. Él no hacía nada que el Padre no le mandara hacer. Entonces Jesucristo, al reconvenirle a este grupo de personas, ¿verdad? El Señor estaba molesto, obviamente nos deja entrever que al Señor le molesta, amados míos, al Señor le enoja cuando se abusa de sus ovejas. El Señor se molesta cuando se abusa de su iglesia. Y los fariseos y todos esos grupos de religiosos abusaban del pueblo de Dios. Le habían agregado cosas a las leyes mosaicas y hacían imposible de verdad el acceso al trono de Dios. Entonces el Señor estaba molesto con esa gente, pero en su eterno amor, amados, les reconvenía con palabras fuertes para que esta gente despertara. Obviamente, cuando tú vas a abrazar un espíritu religioso, no importa lo que te digan los demás, tu corazón empieza a endurecerse. ¿Y de qué manera? De que tú mismo empiezas a autoengañarte. Todos los demás estamos mal, porque eso es lo que hace el espíritu religioso, te hace sentir justo en tu propio entendimiento y a todo lo demás no lo aceptas. Ahí abres tu corazón a Satanás para que venga a engañarte, te tuerce la escritura, se crea esto del pseudo espiritualismo. Muchas personas a las que le fascina experimentar cosas, mas sin embargo no alinean su vida con el Padre, no les interesa, ¿verdad?, conocer su corazón, tienen su vida llena de pecado y aún así, ¿verdad?, esperan tener esas experiencias extra naturales, ¿verdad? Y ahí es que el demonio viene y te hace presa de su engaño. Acordémonos que el demonio Satanás es el padre de la mentira. Nada bueno va a salir de él. Nada completamente verdadero va a salir de él. El demonio usa un poquito de verdad mezclado con muchísima mentira para hacernos caer. Entonces, estas personas, los fariseos, los maestros de la ley, no tenían amor cual ninguno por la gente, no se amaban, amados míos, ni entre ellos mismos, no amaban al pueblo de Dios. Lo único que eran unos interesados, unos hipócritas, que les interesaba más el ser honrados a ellos, que se les diera la honra, que se les rindiera tributo, y obstaculizaban a la gente para que no llegaran al Señor. Entonces imagínate, claro que el Señor no les iba a aplaudir y los iba a agarrar a besos. Entonces, ¿qué actitud tomamos tú y yo? Acordémonos que el amor es lo más importante. Jesucristo nos vino a enseñar un camino mejor para servir al Padre. Él vino a abrir el camino para que tú y yo tuviéramos acceso completo al trono de la gracia. Y esperamos siempre que nos acercamos a ese trono de gracia, amados, obtener algo. Y la Escritura dice que obtener el oportuno socorro. Nuestro Padre es bueno, nuestro Padre es muy bueno, Él es el Dios de amor, Él es amor. Todavía hay mucha gente a las que le cuesta bastante entender esto del concepto del amor, porque quieren seguir presentando a un Dios castigador, a un Dios justiciero que va a venir a destruir toda la tierra, y pudieran aventar todas las escrituras habidas y por haber, ¿verdad?, para justificar. Pero sin embargo, yo, como lo dijo Pablo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos estos, amados míos, es el amor. Por lo tanto, todo lo que tú hagas debe de ser movilizado por el amor, inclusive los dones del Espíritu. ¿Cómo se activan esos dones? ¿Cómo son esos dones poderosos? Esos dones son poderosos de verdad cuando tú operas bajo las cláusulas del amor. El amor es sufrido, el amor es paciente, el amor todo lo espera, el amor no es vanidoso. El amor, amados míos, tiene muchas características
fuertes, muy, muy poderosas, amados míos, y cuando tú metes en la fórmula de la administración el amor, esos dones espirituales que el Señor te ha dado, al ser activados a través del amor, van a producir cosas impactantes en la vida de los demás, porque acuérdate que los dones no fueron dados para ti, para que te envanezcas tú, sino para beneficio del cuerpo de Cristo. Todos esos dones debemos de dejarlos fluir libremente con la llave del amor, porque si tú vas a ministrarle a alguien motivado por las debilidades de tu carne, por ejemplo, es muy triste cómo muchas personas se movilizan, amados míos, por el interés de tu cartera. Muchas personas se movilizan por el interés de que tú les beses los pies. Y cuando las personas ministran en base a lo que esperan ellos recibir de ti, desde allí, amados míos, entonces se deja la motivación pura de nuestro corazón y empezamos a mezclar otras cosas que de verdad a mí me hacen cuestionar bastante cuando una persona es movilizada por el interés monetario, de dónde está ministrando esa persona, ese don que está usando, qué está produciendo en los demás, porque sabes que también el enemigo tiene la capacidad de hacer cosas, tiene un poder que el mismo hombre le otorga a través de nuestra desobediencia al Señor. Entonces hay cosas que tú pudieras estar ministrando, pero si tu corazón está torcido, si las motivaciones de tu corazón no son puras, entonces debes de tener cuidado, porque lo que tú estás ministrando, mi corazón, no está siendo movilizado por amor, y por lo tanto tú pudieras estar ministrando obras de la carne en la gente. Esto es algo muy, pero muy delicado, de verdad. Si pudiéramos entender el equilibrio de la dimensión espiritual, tendríamos más temor de Dios, de verdad que tendríamos más cuidado y andaríamos con más prudencia, ¿verdad?, caminando sobre esta tierra para de verdad traer gloria y honra a nuestro Dios de amor. El Señor dice que Él al que ama, disciplina, y es verdad. Nosotros como padre, bueno, yo como madre de familia, te quiero decir, yo amo a mis hijos con todo mi corazón, pero yo veo también, ¿verdad?, las fallas de ellos, yo no los he idealizado, mas sin embargo, siempre, ¿verdad?, que está la oportunidad para traer disciplina. Es muy bonito cuando yo espero ese momento propicio, ¿verdad?, preparado por el Espíritu Santo, para entonces sentarme, si hay alguna dificultad con algunos de mis hijos, pues bueno, sentarme con el que tenga la dificultad de mis niños y poder, ¿verdad?, explicar, poderles decir, mira, esto que hiciste está mal por esto y por esto. Debes de pensar, ¿verdad?, en todas las cosas o todas las personas a las que tú lastimas cuando tú actúas de esta manera. Y hacerlos comprender, ¿verdad?, que hay cosas que más que nada, cuando tú tomas sus decisiones, cuando ellos toman decisiones, siempre debemos de pensar en a quién estoy lastimando, a quién estoy mortificando con mi actitud, qué es lo que yo quiero lograr a través de esta decisión. ¿Quiero lastimar a los demás? ¿Quiero destruir a los demás? ¿O quiero edificar a los que están a mi alrededor, a los que yo amo? La disciplina, amados míos, es necesaria. Obviamente, te vuelvo a repetir, si mis hijos no se portan bien, yo no los voy a agarrar a besos ni los voy a premiar por su desobediencia, ¿verdad? Pero voy a reconvenirles, voy a instruirles, porque acuérdate que el Salmo 23 que dice, tu vara y tu callado me inspirarán aliento. Entonces, la disciplina, amados míos, y la corrección trae aliento, trae fuerza a las personas para que sigan adelante caminando fuertemente en los pasos que el Señor ha trazado para ellos, pero es necesaria la disciplina. Por eso el Señor disciplinaba a sus discípulos, acuérdate, no los agarraba a cachetadas, no los golpeaba con palos, no les dio alambrazos. Él no, porque te vuelvo a repetir, Él no está en el negocio de castigar a sus hijos. Me pudieran decir, bueno, hermano, pero entró al templo y botó todo por allá y traía un fuete, ¿verdad?, para golpear. Pero sabes que él lo único que hacía era voltear esas mesas, tirarles todo lo que tenían en las mesas, pero en ningún lado dice que él haya golpeado a la gente. Él estaba enojado porque habían hecho del templo del Señor una cueva de ladrones, habían hecho de su casa de oración
una cueva de ladrones, y el Señor, nuestro Padre, estaba indignado por la falta de honra que el hombre estaba manifestando hacia su ser divino. Por lo tanto, Jesucristo, cuando entró ese día y les volteó todas las mesas y les tiró por allá, les botó todas sus cosas, hizo limpiezas. Yo me imagino cuando entró y empezó a botar esas mesas, pues la gente salió corriendo porque Jesús estaba molesto, estaba enojado, y él estaba actuando en base, ¿verdad?, al celo que le consumía por la casa de Dios, pero siempre fue con amor. Servimos, amados míos, a un Dios de amor. Hoy te dejo esta bendición. Camina con tu Dios de amor, no sueltes su mano, porque Él es bueno, Él es poderoso, y su voluntad hacia ti y hacia mí siempre es buena. Te bendigo en esta tarde. Gracias por escuchar. Se despide tu amiga, la profeta Patricia Robinson. Buenas tardes. No te pierdas el especial en Librería Vida Nueva, ubicada en el 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois, con el teléfono 773-481-2554. Biblias, libro, CD, DVD, con un 15% de descuento, solo hasta este día viernes. Nos vemos en el especial de Librería Vida Nueva, ubicada en el 2909 North Central Avenue, con el teléfono 773-481-2554. No te pierdas el especial en Librería Vida Nueva esta semana. El Ministerio Transformando Mujeres te invita a su conferencia mensual este sábado 27 de junio a las 12 del mediodía en la Librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois. Para información pueden marcar el 773-481-2554 bajo el tema Viviendo una vida con poder. Te esperamos sábado 27 de junio a las 12 del mediodía en la Librería Vida Nueva en la conferencia de Transformando Mujeres, viviendo una vida con poder, totalmente gratis. No te la pierdas. Radiovisión te invita al evento de sanidad y liberación sábado 4 de julio a las 12 del mediodía con la profeta Patricia Robinson en la Librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois, con el teléfono 773-481-2554. Trae a los perdidos y enfermos y deprimidos y desahuciados por la ciencia, y Dios hará el milagro. Te esperamos sábado 4 de julio a las 12 del mediodía en la Librería Vida Nueva en la conferencia de sanidad y liberación, totalmente gratis. Ven creyendo de que Dios puede hacer el milagro.